a los asistentes que están presentes desde hace varios minutos. Gracias por su paciencia. Gracias al doctor Velarde, a José Neira, que no nos acompaña, y a mi amigo de muchísimos años, el doctor Miranda, por su gentil invitación para conversar con ustedes esta tarde sobre las probables, muy bien lo ha dicho el doctor Velarde, modificaciones del Código Civil en materia de responsabilidad. Y está bien subrayar lo de probables porque el documento que va a ser objeto de análisis esta tarde es un documento que los propios miembros de la Comisión del Ministerio de Justicia, encargados de las propuestas de enmiendas del Código Civil, han catalogado en diversas redes sociales como apócrifo. Es un documento no oficial. El proyecto o el anteproyecto de reforma del Código Civil, tal como se presentó en definitiva, aún no ha sido difundido oficialmente por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, me cuento entre los expertos en derecho privado que recibimos de diversas editoriales invitaciones a pronunciarnos sobre las propuestas de reforma, y el documento que circuló entre mi persona y entre, repito, varios expertos llamados a hacer comentarios sobre lo que se discutía en la comisión mencionada es lo que ustedes van a apreciar aquí. Vamos estableciendo las premisas. Me dice el doctor Miranda que tendremos media hora y después seguramente al final podemos conversar también a propósito de las preguntas que tenga el público. Cuando se habla de reformar el Código Civil, que es la palabra correcta a emplear, ¿no?, que es cambiar las cosas en el Código Civil luego de reconocer que están mal, ¿no? Existe siempre el temor a afrontar el desafío de cambiar y de modificar. Durante mucho tiempo, en los 34 años de vigencia que tiene el Código Civil, se ha preferido el eufemismo de enmendar, actualizar, o sea, no utilizar palabras que supongan una reversión de pareceres, de puntos de vista o de perspectivas que recogió el Código Civil del 84, ¿no? Entonces, si es que se va a tocar el Código Civil, tiene que ser con la intención de mejorarlo, sí, y si eso supone cambiarlo, reestructurarlo, pues hay que hacerlo, no existe ningún inconveniente en ello. Es verdad que la idea tradicional de los códigos civiles es la de ser documentos perpetuos, documentos muy poco tendientes, proclives al cambio. Existen códigos civiles centenarios en el mundo. El Código de Napoleón tiene más de 200 años, pero lo que no se dice tanto y no se comenta es que de ese código de 1804, el Código Civil de los franceses, no queda más en vigor que el 30 o el 35%, dice Christian Laroumet en una de sus obras. Del BGB, del Código Civil alemán de 1896, también, ¿no? Así es un código tradicional que ha sido objeto de modificaciones y de cambios, ¿no? A mí, en la época del doctorado en Europa, me tocó vivir de cerca todo el auge de la Schulrechtsmodernisierung, que fue el cambio de todo el derecho de las relaciones de obligación en el Código Civil alemán, de la que rendimos cuenta en artículos, y era muy, muy interesante, un tópico del cual se ocuparon muchos estudiosos en la época en la que hice mi posgrado. ¿Qué mérito tendría el Código Civil, además, para no ser abordado con una perspectiva de reforma? Miremos nuestro derecho, miremos nuestra experiencia jurídica. ¿Es un código que ha contribuido a resolver los problemas o los ha agravado? ¿Cuál ha sido el defecto del Código Civil como producto? Es el momento de enfocar sociológicamente este producto legislativo. Cuando apareció en 1984, hubo muchos juristas que tuvieron bastante cautela en saludar los beneficios de la nueva norma. Es algo natural que esas dudas hayan sobrevenido, pero hubo por lo menos uno que dijo sin reparos que el Código Civil de 1936 era superior. Y el Código de 1936 en verdad es superior en muchos aspectos al Código Civil de 1984. Quien objetivamente dictamine un juicio sobre ambos códigos encontrará fácilmente que la característica del Código Civil de 1936 era su linealidad, su coherencia estructural,
era un código civil que debía esta virtud de la coherencia a la circunstancia de haber sido redactado por pocos expertos, por una comisión de 4 juristas notables, 3 de ellos sanmarquinos, Olaechea a la cabeza, ¿no? Manuel Augusto Olaechea a la cabeza, el profesor Emilio Valdizán, un médico que se sumó al grupo también, sanmarquino, igualmente experto, ¿no?, en el estudio de la psicología, en el estudio en la atención de los pacientes en los afectos de salud mental, ¿no?, o que tenían problemas de salud mental, un personaje histórico en la historia de la medicina peruana. Y este grupo pequeño, liderado por Olaechea, donde había otros profesores notables como Solfi Muro, como el fiscal Calle, ¿no?, que estaba presente también, tuvo el cuidado de legarnos diversos tomos de actas donde constan las discusiones que tuvieron sobre el sentido que debían tener tal o cual artículo. Entonces es un documento muy valioso para saber cómo es que se tomaron las decisiones sobre la redacción que debían tener los artículos del Código Civil de 1936. Y como en ese grupo de trabajo existía un reconocimiento indiscutido de la superioridad intelectual de Olaechea, ese grupo de estudios pudo trabajar de una manera tal que garantizaba que el Código Civil cumpliera cabalmente la expectativa de sistematicidad, armonía que es propia de estos documentos, Hay en las actas, ¿no?, constancias de reuniones en el estudio de Olaechea, en San Marcos, como un autor proponía una lista de artículos, ¿no?, que se tenían que tomar de ciertas fuentes, y otro que le respondía y le decía que no, que eso no era propio de la realidad nacional. Se escribieron cartas con consultas a las iglesias del interior del país, se escribieron consultas a los registros públicos del interior del país. El fiscal Calle, que estaba presente, garantizaba el ojo de la magistratura en lo que se estaba redactando. Entonces, ese Código Civil, con justa razón, fue, repito, aunque fue solitaria la opinión a la que me refiero, se consideró en 1984, apenas entrado en vigor el Código Civil vigente, como un código superior a este. Y sería bueno devolver la mirada hacia lo que se dijo en ese entonces para desmitificar el Código Civil del 84. Como lo hemos dicho tantas veces, aunque no sea el motivo de esta reunión, el Código Civil de 1984 padece los males de haber sido una norma en la que intervinieron demasiados expertos, que se distribuyeron el código según las especialidades que ellos mismos se autorreconocían, y que claramente, basta leer la normativa, no realizaron coordinaciones, no se pusieron de acuerdo en puntos que iban a ser esenciales, las 3 décadas transcurridas lo demuestran, para garantizar que el Código Civil fuera sistemático, orgánico, como lo había sido su predecesor de 1936. El Código Civil peruano tiene pasajes en los cuales se detectan contradicciones un artículo después del otro. Es increíble, o sea, es un canto a la desarmonía. Se puede hasta perdonar que haya incoherencia entre un artículo ubicado en el libro 1 y otro artículo ubicado en el libro 3, pero que el artículo 1402 sea contradictorio con el 1403 y el 1404, eso sí es algo que bate récords, ¿no? El récord de la incoherencia, que un artículo sea contradictorio con otro. El Código Civil está lleno de anfibologías, o sea, de errores o lapsus o fallas, ¿no?, comunicativas, que consisten en utilizar una misma palabra con distinto significado en los artículos. Las anfibologías están prohibidas en la redacción de un Código Civil. Si voy a escribir en el Código Civil nulidad, nulidad debe tener el mismo significado en el libro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Código Civil. No puede ser que nulidad signifique una cosa en el libro de acto jurídico y otra cosa en el libro de familia. No puede ser que en el propio libro de actos jurídicos se hable de la nulidad de la obligación. La obligación, ¿cómo puede ser nula? Si la nulidad no es un negocio jurídico.
La nulidad es el efecto del contrato, nace del contrato. Ese tipo de males tiene el Código Civil. Entonces, el punto de partida era la desmitificación. El segundo punto de partida ya tiene que ver con la materia. La exposición que me ha pedido el doctor Miranda se refiere a la responsabilidad civil en general, y nosotros nos hemos acostumbrado en el Perú a creer que la responsabilidad civil es la responsabilidad contractual y la extracontractual. No es cierto. La responsabilidad civil no es una sola. En el campo del incumplimiento de obligaciones, el resarcimiento es uno de los muchos remedios a los cuales se puede apelar cuando uno se encuentra en la posición del acreedor. La tutela del crédito tiene como uno de sus múltiples aspectos el resarcimiento de daños. Cuando se utiliza propiamente el término responsabilidad civil es cuando se hace referencia a la responsabilidad aquiliana o extracontractual. En Italia todavía, si se compra uno un volumen de responsabilità civile, así un libro en las bibliotecas, en las librerías, uno indaga y toma entre sus manos un libro que se titule Responsabilità civile, por ejemplo el libro del Tratado Sacco de Pier Giuseppe Monateri, La responsabilità civile, 1998, la temática de ese libro es exclusivamente la responsabilidad extracontractual. El Tratado de Responsabilidad Civil de Guido Alpa, publicado en 1999 por la editorial Giuffre, que yo traduje para Jurista Editores, se llama Tratado de Responsabilidad Civil y su temática es solo la responsabilidad extracontractual. En Francia, responsabilité civil es responsabilidad extracontractual. Cuando se quiere buscar los conceptos, las explicaciones, la jurisprudencia en materia de resarcimiento y obligaciones, se hace la indagación en el rubro incumplimiento de obligaciones. Un libro de inadempimento delle obbligazioni en italiano, incumplimiento de obligaciones, es un libro donde encontramos el resarcimiento de daños en obligaciones. Entonces, eso me permite restringir la exposición al campo de la responsabilidad extracontractual para así revisar con ustedes algunas de las principales propuestas que aparecen en este documento que, por el respeto que nos merecen los miembros de la Comisión del Ministerio de Justicia, liderados por probablemente el más grande experto de responsabilidad civil de nuestra época, que es el profesor Gastón Fernández Cruz, por el respeto que nos merecen los miembros de esa comisión, vamos a considerar este documento como un documento no oficial. Vamos a comentarlo con ese reparo. El primer artículo del título dedicado en nuestro Código Civil a la responsabilidad extracontractual dice como sigue: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Si yo hubiese tenido la posibilidad de proponer algo en cuanto al artículo 1969, habría tenido que partir de lo ya señalado, de cómo se redactó este código. La exposición de motivos del Código Civil peruano de 1984 en materia de responsabilidad extracontractual fue redactada por José León Barandiarán. Creo que solo la exposición de motivos del título preliminar y la del libro de responsabilidad extracontractual tienen la firma del antiguo maestro San Martín. Si es que esa exposición de motivos elaborada por León Barandiarán representa la prueba de que la redacción de este título se encomendó a León Barandiarán, es completamente entendible por qué este articulado presenta tantas diferencias respecto del articulado de derecho de obligaciones que tuvo a su cargo el recordado profesor Felipe Osterlin Parodi. No se conjuga el dictado de esta norma con las normas de incumplimiento de obligaciones. El 1321 del Código Civil peruano señala que el que por dolo o culpa, y después se diferencia la culpa grave y la culpa inexcusable con la culpa leve, incurre en incumplimiento y por lo tanto está obligado al resarcimiento, ¿no? Si el incumplimiento comprende la ausencia de prestación y el cumplimiento parcial tardío defectuoso. Queda sujeto a la indemnización el que por dolo, culpa grave o culpa leve
no cumple sus obligaciones o lo hace parcialmente, tardíamente o defectuosamente. 1321 del Código Civil, frente a aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿De dónde proviene el artículo 1969? En la época en la que se copió esta parte del artículo, estamos ante una plantilla francesa. No es ni más ni menos que el artículo 1382 del Código de Napoleón, que dice precisamente que el que por dolo o culpa causa todo aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a repararlo. Nuestro Código Civil tomaba, por lo tanto, la opción del derecho francés, la cláusula normativa general de responsabilidad afrancesada. Sin embargo, nuestro Código Civil complementa esa regla decimonónica, esa regla de comienzos del siglo XIX, con la siguiente frase: el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. ¿Qué cosa se deduce de esta norma? Claramente, la intención del legislador es favorecer la posición de la víctima. Podemos imaginar al autor del artículo observando la realidad y apreciando que el mayor de los esfuerzos de quien realiza una demanda de responsabilidad civil recae en la demostración del criterio de imputación, del dolo o de la culpa. Para favorecer a la víctima, entonces, por política del derecho, se establece esta presunción de culpabilidad. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Entonces, miremos los 34 años de vigencia del Código Civil. ¿Ha generado algún inconveniente el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor? También en incumplimiento de obligaciones la culpa leve se presume, pero no el dolo ni la culpa grave. Aquí se dice que el dolo y la culpa grave se presumen. ¿Hay algún problema con ello? Ninguno. ¿Qué cosa se propone? Cambiar. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de culpa corresponde a su autor. Se elimina la palabra dolo. ¿Cuál es la razón de ser de ese cambio? La razón de ser de ese cambio es que no se admite que el dolo pueda ser presunto. Y ese, con el mayor de los respetos, es un error conceptual imperdonable. La presunción de dolo existe. La presunción de dolo existe en todos los comportamientos ilícitos, los actos generadores de responsabilidad, que necesitan de manera imprescindible la comisión de dolo para dar lugar al resarcimiento. Los actos de responsabilidad civil que suponen el dolo como elemento o componente esencial son múltiples. O sea, no podríamos tomar un seminario completo hablando de las hipótesis en las cuales se exige el dolo como requisito para obtener un resarcimiento por responsabilidad. Por ejemplo, el abuso del derecho. No existe abuso del derecho por culpa. El abuso del derecho siempre es doloso. Tiene que haber intención de causar un daño con el derecho del cual se abusa. Los actos de competencia desleal. La competencia desleal no es por culpa, es dolosa. Si quiero demandar responsabilidad por competencia desleal, y hay que recordar que la causa más importante en cuantía que se discute judicialmente hasta ahora, tiene que ver con un acto de competencia desleal. Es un proceso judicializado, muy conocido y muy comentado entre los expertos de mi materia. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya tomado en cuenta esto? Esta presunción de dolo tiene un sentido, lo que pasa es que hay que estudiar, pues hay que afanarse en encontrar las razones por las cuales puede existir una presunción de dolo. La doble o triple venta inmobiliaria. Cuando una persona vende 3 veces la casa, un fenómeno que lamentablemente es común en el Perú, la única manera de realizar una imputación es acreditando la intención. No se vende por una casa 3 veces por culpa. Es dolosa esa conducta. Presunción de dolo. La responsabilidad civil por denuncia calumniosa. Dolo. No hay calumnia sin dolo. No hay calumnia por culpa. Pero, en fin, repito, podríamos seguir. Lo que sí hay que destacar y hay que coincidir con el reformador es que esa presunción de dolo en general tiene el pecado
de ser precisamente demasiado vaga, ¿no? Si digo en general que se presume el dolo, estoy negando algo que se deduce de lo que acabo de señalar, de que los supuestos en los que el dolo se presume son excepcionales. Entonces, eso se podría haber considerado como una de las razones para eliminar la presunción de dolo, pero, repito, si la norma no causaba ningún daño ni ningún efecto, ¿cuál era la razón para eliminarla? ¿Qué cosa es lo que podemos añadir como crítica? Miren cómo comienza las modificaciones que se sugieren, ¿no? Cuando se convence a alguien desde la posición del legislador de que algo tiene que ser modificado y cambiado, es porque debe observar la realidad, debe conocer la experiencia. Si en la experiencia encontramos que una norma se presta a malas interpretaciones o que una norma es injusta, porque una norma puede ser injusta, entonces la cambiamos, la desaparecemos, la derogamos. Pero si todo lo que queremos es maquillar el Código Civil y darle una coherencia desde una perspectiva unilateral, no de alguien que cree que es mejor que se redacte de cierta forma y no de otra, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo una ocasión importante para hacer que las leyes sean mejores. Tenemos que mirar hacia los problemas, ver cómo se solucionan y encontrar de qué manera es que garantizamos el orden legal, garantizamos el Estado de Derecho a través de las reformas legislativas. Pero repito, eso requiere un estudio profundo de nuestra realidad, de nuestra experiencia, conocer a quién nos dirigimos. Y después de conocer las experiencias judiciales, porque ahí no queda todo, las experiencias arbitrales, en menor medida porque los arbitrajes son confidenciales, hay que conocer la idiosincrasia del peruano. En San Marcos hace unas semanas hemos tenido ocasión de hablar de lo que los sociólogos algún sociólogo, Gonzalo Portocarrero Maish, en un libro sensacional que se llama Rostros Criollos del Mal, lo que él considera la característica típica del ciudadano peruano. Él dice que el peruano es un ciudadano transgresor, que hemos heredado de la colonia el sentimiento de transgresión, la actitud de transgresión. ¿Qué cosa significa eso? Que en nuestro país la gente tiende a no respetar la ley, porque no existe el sentimiento de autoridad. No existe el sentimiento de autoridad. Y cuando se dice que el peruano transgrede, no nos sintamos mal, todos transgredimos. Transgredimos cuando queremos adelantarnos en una cola, cuando por querer llegar más rápido adelantamos por donde no debemos a un vehículo de un conductor que nos acompaña, que nos sigue, cuando nos pasamos de la luz roja o cuando atravesamos en ámbar, cuando queremos convencer al policía que tenemos la razón a pesar de que estamos equivocados. Todos en algún momento queremos sacar ventaja de algo y ese es el comportamiento transgresor. Tengo que conocer al ciudadano peruano para saber que es diferente del europeo al momento de legislar. Al momento de legislar tengo que asumir que no estoy legislando para alemanes, italianos y franceses, estoy legislando para peruanos. Estoy hablando de los peruanos de la capital, ciertamente, de los 11 millones que están en Lima o más, y estoy hablando de las 6.000 comunidades campesinas del país también, señor. O sea, a las comunidades campesinas les afecta que la norma diga que el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Además, se mantiene el error de llamar autor a quien es el imputado, ¿no? O sea, ni siquiera el maquillaje está bien. Segunda norma, miren ustedes cómo se prosigue en esa línea. Vamos a hablar solamente de las 4 o 5 más importantes, ¿eh? Porque esto no pretende ser un estudio acabado, como lo señalo, es una primera apreciación de lo que se está proponiendo. Dice el Código Civil, incurriendo ya en la época de León Barandiarán en contradicción, porque primero dijo que el dolo y la culpa eran fundamentales para que exista el resarcimiento. A renglón seguido, León Barandiarán, o el codificador que está escribiendo esto, anota, aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro está obligado a repararlo. Entonces, esta es una norma completamente diferente de la primera. La primera postula la existencia de un dolo o culpa para responder y esta inmediatamente sucesiva señala que si es que se trata de bienes riesgosos o peligrosos o de actividades riesgosas o peligrosas, no se necesita el dolo ni la culpa. Lo que ha llevado a creer a un sector mayoritario de nuestra doctrina, erróneamente, que esta es una norma de responsabilidad objetiva.
Responsabilidad objetiva lo será para quien crea reducidamente que responsabilidad objetiva significa exclusivamente ausencia de culpa. Si es que se tiene otro concepto de responsabilidad objetiva más amplio, más estudiado, y se reparan que la responsabilidad objetiva tiene requisitos importantes en cuanto a la forma de liberación de responsabilidad, por ejemplo, esta no es una norma de responsabilidad objetiva, esta es una norma que prescinde de la culpa, esta es una norma que cualquier lector extranjero podría considerar una norma de responsabilidad subjetiva agravada simplemente. Así la consideran en Italia a una norma parecida autores de la talla de Busnelli, ¿no? Responsabilidad subjetiva agravada, aquel que por una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, dice el Código Italiano en su artículo 2053. ¿Qué cambio se propone aquí? Por favor, para que se vea en pantalla. Aquel que mediante una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, salvo que pruebe que se adoptaron las medidas idóneas para prevenir el daño. Señores, con esa segunda parte que se añade, ya no quedan dudas de que se trata de una responsabilidad subjetiva. Ya no quedan dudas, porque la prueba de haber adoptado las medidas idóneas es la prueba del comportamiento diligente, señores. Y si me exonero de una imputación de responsabilidad con un comportamiento diligente, estoy rompiendo una presunción de culpa. ¿Cómo se va a llamar esto responsabilidad objetiva? Miren ustedes el subtítulo, responsabilidad objetiva. ¿Responsabilidad objetiva? ¿Qué responsabilidad objetiva? Si me exonero de responsabilidad demostrando que he sido diligente. Sí, o puedo exonerarme de una responsabilidad objetiva demostrando un buen comportamiento, el comportamiento del buen padre de familia. No se entiende, la verdad. Y se elimina la referencia a los bienes riesgosos o peligrosos. Eso es un postulado doctrinal, o sea, es una corriente de opinión importante, ¿no?, a la que yo he adherido también, ¿no?, y defendida en nuestro medio por el profesor Fernández Cruz. Señala, creo que con exactitud, que no existen bienes riesgosos o peligrosos, Pero al margen de la posición que uno tenga, porque yo, repito, estoy de acuerdo en que bienes riesgosos o peligrosos no hay, solamente las actividades merecen esa calificación, no se puede desconocer que en ordenamientos más desarrollados que el nuestro en materia de responsabilidad civil, como el estadounidense, toda la teoría de la responsabilidad civil por productos farmacéuticos, por ejemplo, está basado o parte de la idea de que un producto en sí mismo puede ser riesgoso o peligroso, ¿no? Lo escuché explicar con lujo de información a un expositor en el evento por el aniversario del taller León Barandiarán, el doctor Carlos Zamudio. Entonces, esto de cambiar el Código Civil, eliminando los bienes riesgosos o peligrosos, creo que pudo ser objeto de un mejor estudio. Si es que consideramos que el Perú es un lugar donde se hace experimentación con medicamentos, creo que no debió ser tan ligero el análisis como para excluir que los bienes riesgosos o peligrosos simplemente no existen por una posición doctrinaria a la que, vuelvo a confesar, he adherido y comparto, que en el Perú ha defendido Gastón Fernández Cruz. Aquí hay un cambio importante. En el artículo 1972 se decía originalmente: en los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. Esa norma es una de las normas más defectuosas del Código vigente, porque limita al artículo 1970 las eximentes de responsabilidad. O sea, ¿cuál es la razón por la que yo no me puedo liberar de una responsabilidad por dolo o culpa acreditando el caso fortuito de la fuerza mayor? ¿Por qué solo respecto del 1970? No se sabe. O sea, tremendo error, ¿eh? Es un error que hemos arrastrado 34 años. Yo no sé, no conozco sentencias donde se haya escrito que no me puedo liberar por caso fortuito fuerza mayor en los casos de responsabilidad por dolo o culpa. No hay. ¿Eso qué quiere decir? Que la jurisprudencia ha cumplido su función correctiva de los errores del Código, porque ha aceptado que el caso fortuito y la fuerza mayor son eximentes en los casos de imputación por dolo o culpa.
Pero bueno, se ha tomado la decisión de hacer que la norma ahora se refiera a todo el universo de la responsabilidad extracontractual y se propone: no existe obligación de indemnizar cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de quien padece el daño. Dice de quien padece el daño, ya no se habla de imprudencia de quien padece el daño, porque cuando se plantea una exoneración de responsabilidad civil por una circunstancia que atañe a la propia víctima, al propio damnificado, lo que interesa no es su imprudencia, no interesa que haya sido negligente, lo que interesa es que su comportamiento, considerado como un hecho jurídico, haya producido la ausencia de una base causal para considerar que el imputado es responsable. Este cambio es bien importante y es un cambio con el que hay que coincidir, porque hace muy poco se ha resuelto un caso judicial de la muerte de un niño con autismo en las líneas del ferrocarril central. En la Academia de la Magistratura, inclusive cuando se hacen los cursos en los que yo alguna vez he participado, se hablaba con elogio y con aprecio la decisión tomada por un juez de primera instancia que consideró que en ese caso de muerte de niño con autismo en las líneas de un ferrocarril, la responsabilidad tenía que ser lamentablemente asumida por sus progenitores, porque las líneas del ferrocarril están destinadas solamente a que pase el ferrocarril. Para que una persona yazca en las líneas del ferrocarril tienen que haber pasado una de dos cosas: o ha sido raptada y ha sido amarrada a las líneas del ferrocarril, como en las películas antiguas de comienzos del siglo XX, o es una persona que, habiendo perdido la conciencia, ¿no?, ha deambulado y ha llegado hasta las líneas del ferrocarril, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, es claro que la línea del ferrocarril no tiene responsabilidad, porque manejar una locomotora no es como manejar un camión o un automóvil o una bicicleta. Y si se añade el elemento de que se trata de un niño con autismo que no sabe distinguir el peligro, peor todavía. ¿Cuál sería la base para considerar responsable al ferrocarril? Lo que hizo el magistrado de primera instancia fue correctamente asumir que había hecho de la víctima, pero no habría podido postular imprudencia, porque un niño con autismo no puede ser imprudente, porque tiene una capacidad restringida debido a su discapacidad. Está mal decir imprudencia, es el hecho mismo. Un suicida, señores, que se lanza contra un vehículo, ¿hace responsable al conductor? No. ¿Es imprudente? Nada imprudente, tiene la decisión de acabar con su existencia. ¿Qué es esto de escribir imprudencia de quien padece el daño? Está muy bien que se diga ahora hecho de quien padece el daño. En segunda instancia, en el caso del niño con autismo, para no dejar la historia inconclusa, se ha considerado por el contrario que el ferrocarril tiene responsabilidad. La verdad es que esa sentencia nos deja perplejos. 800.000 soles concede de resarcimiento, 800.000 soles, pero en un caso donde no existe relación de causalidad. O sea, relación de causalidad jurídica, digo, porque material sí, el ferrocarril atropelló a la criatura, eso es algo que se lamenta, pero una base para considerar responsable al ferrocarril más allá de la solidaridad no existe. Es un hecho de la propia víctima o de las personas que estaban a cargo de ella. En fin, creo que el caso va a llegar hasta la Corte Suprema, pero es bien discutible, y esta norma es una norma que sí refleja un interés en solucionar un problema de la práctica. Se precisa que aquí mismo que en los casos de ultrarriesgo no se aplica la exoneración de responsabilidad civil, claro. Existen supuestos en los cuales ninguna eximente vale para liberar de responsabilidad al imputado. Son los casos famosos internacionalmente, por ejemplo, de la responsabilidad en el uso de la energía nuclear. Si se habla de actividades ultra riesgosas como el manejo y la gestión de energía nuclear, ni siquiera el caso fortuito, ni siquiera la fuerza mayor liberan de responsabilidad al imputado.
Vamos a pasar, para terminar, a una de las normas más discutidas y que a mí me place más tratar en público antes de que el estropicio se produzca, si es que esto llega a convertirse en legislación. Hay muchas normas, ¿no?, de las que podríamos hablar, pero vamos a ver uno de los cambios, la verdad, más contrarios a la lógica que plantea este código o esta reforma. El artículo 1985 del Código Civil, con justa razón, es considerado uno de los más defectuosos técnicamente. ¿Por qué? Porque en esa norma se cometen errores garrafales. Cuando se dice cuál es la extensión del resarcimiento, se dice que el resarcimiento incluye el lucro cesante, el daño moral y el daño a la persona. El proyecto original decía el lucro cesante y daño moral. Se había omitido el daño emergente. No dice daño emergente, se olvidó el legislador del daño emergente. Pero los jueces han aplicado siempre el daño emergente. Entonces es una norma que nunca generó problemas. La justicia cumplió su función correctiva de los errores del legislador. Qué bien, ¿no? Bueno, en fin, que se haya reparado esa omisión clamorosa del daño emergente era imprescindible. Pero donde hay el problema es cuando ya no se habla de daño, no está aquí, perdón, no se habla de daño moral como diferente del daño a la persona, sino, aquí están en 1984, perdón, acá atrás, aquí. No se habla del daño moral como categoría a la cual pertenece el daño a la persona, que es lo correcto, sino que se señala que la categoría es el daño a la persona y el daño moral es la especie. Entonces se dice, el daño indemnizable, 1984, el daño puede consistir en una afectación patrimonial o extrapatrimonial. El Código Civil está abrazando la diferencia de categorías del daño de Alemania y de Italia. ¿Hay alguna justificación para abrazar esa distinción? Ninguna. Bueno, más que las preferencias de un autor por las clasificaciones que utilice. Vamos a ver si eso es importante para resolver los casos. Solamente en la legislación procesal del trabajo de nuestro país se habla de daño extrapatrimonial. El Código Civil no habla de daño patrimonial y extrapatrimonial. El Código Civil peruano habla de daño moral y de esa manera, implícitamente, del daño material como contrapuesto al daño moral. Entonces se está introduciendo la clasificación de daño patrimonial o extrapatrimonial alemana o italiana, creo, sin la debida justificación. El daño a la persona y el daño moral son indemnizados considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o su familia según las circunstancias del caso. Acá ya había un problema que había denunciado en su momento el extinto profesor Lizardo Taboada. Se restringe el campo del daño moral y el daño a la persona a la familia. ¿Por qué a la familia? Y es más, en la justicia práctica, a los sucesores, ¿no? Todos ustedes son conscientes de eso. Cuando hacemos un juicio de responsabilidad civil nos piden acreditar el vínculo hereditario con la persona extinta, si es que se trata de un daño por muerte. Pero el Código Civil dice la familia dice. La familia es bueno, padre, madre, hermanos, primos. El novio y la novia no son familia, no están aquí, ¿no? Entonces decía Lizardo Taboada, tiene que hacerse una interpretación para entender que no puede limitarse a la familia el sentimiento del dolor que produce una muerte, porque puede también estar allí el prometido o la prometida. ¿Cómo es que va a funcionar este artículo en el caso de las familias en las uniones civiles, o sea, en las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Acaso esas personas no son familia? Que son familia es algo indiscutido. En lo que hay todavía, ¿no?, debate doctrinario, legislativo, es si se trata o no de un matrimonio, ¿no?, por la idea de madre que se incita al concepto de matrimonio. Pero bueno, dejando al lado ese debate que no se sabe cuándo va a culminar, no hay manera de desconocer que una persona que libremente vive, desarrolla sus proyectos comunes con alguien de su mismo sexo, ha formado una familia, señores, y merece la protección del derecho también en caso de accidentes y por lo tanto a través de la responsabilidad extracontractual.
Y finalmente, las consecuencias económicas negativas derivadas de la afectación pueden ser valuables o estimables, temporales o permanentes. Esa clasificación, la verdad, es algo completamente innecesario, ¿no? El daño moral puro, el daño moral subjetivo, el dolor, la pena por la muerte de un ser querido se dice como característica temporal, a diferencia del daño a la persona, daño a la integridad física y por lo tanto parte del daño moral, que es permanente, ¿no? Si una persona pierde una mano, la mano la pierde para siempre, no es que la mano se sustituye con una prótesis, ¿ah? Ese es un daño permanente. El daño moral se va, está destinado a irse. El dolor, aunque cueste, la verdad, ¿no? El que sabe, el que ha tenido una pérdida de un ser querido, lo conoce con mejor cercanía. Hay que reconocer que el ser humano está preparado antropológicamente para superar el estado del dolor. El estado del dolor siempre es pasajero. Puede durar mucho tiempo, pero los psicólogos han estudiado y han difundido análisis donde señalan cuál es el estimado de tiempo que demora olvidarse de una persona querida. Y los resultados son asombrosos. Han predicho cuánto es lo que demora olvidar un rompimiento afectivo, por ejemplo, ¿no? Con el esposo, la esposa, la relación de pareja, el enamorado. ¿Cuánto tiempo se llora un muerto? Sobre esas cosas se han desarrollado estudios, ¿no? Por eso es que se dice que el daño moral puro es temporal. Este cambio de hacer que el daño a la persona sea la clase y la especie el daño moral es una opción doctrinal. Si yo escribo en una revista que el daño moral es la base, es la clase y la especie es el daño a la persona, eso no le causa daño a nadie mientras esté en el terreno académico. Pero tomar la decisión de convertirlo en ley, de volverlo legislativo, sí va a dar problemas, pues. Sí va a dar problemas. Porque nuestra justicia, en 34 años, ha estado habituada a utilizar el concepto de daño moral como lo quiere el Código Civil, como la clase y como la especie, el daño a la persona, integridad física. Esa ha sido la base, por ejemplo, por la cual tenemos amplia jurisprudencia en 34 años del Código Civil en materia de daños a la persona, o sea, daños a la integridad física, en las prestaciones médicas. Todos los casos de responsabilidad médica que ha decidido el Poder Judicial son casos en los cuales se ha concedido resarcimiento por el daño a la integridad física, el daño a la salud, el daño a la persona. Y el daño a la persona no está reconocido en el Código Civil peruano a la letra, en el artículo 1322, que habla del daño moral en el incumplimiento de obligaciones. Pero la justicia no se ha hecho problema por ello, porque sabe la justicia que dentro del daño moral está el daño a la integridad física, como lo dice el profesor Osterling en la exposición de motivos del Código Civil. Entonces nunca ha habido necesidad de hacer estas sutilezas, de hacer estas precisiones. Si se revisara pues, la jurisprudencia y se prestara atención al derecho viviente, como lo llamó Ehrlich, ¿no? Nos evitaríamos perder el tiempo en estos maquillajes que, repito, pueden satisfacer a quien tiene una posición o una perspectiva respecto de cómo debe legislarse, pero que al momento de hacer el trabajo del legislador debería evitar que sea una tentación para consagrar su propia visión unilateral de las cosas. En suma, porque me he pasado del tiempo y le agradezco por no haberme solicitado gentilmente detenerme al doctor Miranda, creo que esta es una reforma que va a hacer que el Código Civil tenga seguramente una mejor redacción en muchos pasajes, no solamente en materia de responsabilidad extracontractual, pero que bien vista en el fondo es una ocasión que se pudo aprovechar mejor para, tomando como punto de referencia lo fáctico, tomando como punto de referencia los problemas que afronta el Poder Judicial, los problemas que se afrontan en el arbitraje, los problemas prácticos a los que dan lugar una mala técnica legislativa, se habría podido, creo, perfilar mejores soluciones y hacer que no solamente la norma se mejore en su redacción, sino que el derecho civil sea mejor. Gracias.